I will be, Mario mentioned I'm coming back May next year for Phase 4. Mario ha mencionado que voy a volver en mayo para hacer la fase 4. So I want to give a brief explanation of what Phase 4 is. Así que quiero dar una breve explicación de lo que es la fase 4. The main part of it is video microanalysis. La parte más importante es un microanálisis de vídeos. When I do demonstrations and experientials, Cuando hago demostraciones y experienciales, there are many times I'd like to stop the process and talk to the class. hay muchas veces en que me gustaría parar el proceso y hablar a la clase. To tell you what I think is happening or to tell you what I'm doing. Para explicaros qué es lo que me parece que está pasando o explicaros qué es lo que estoy haciendo. But of course you can't do that in the middle of somebody's session. Pero claro, no puedes hacer eso en medio de la sesión de una persona. So that's what the video analysis is about. Y en eso consiste el análisis de vídeos. Every morning I take a different video of a session. Cada mañana cojo un vídeo diferente de una sesión And I start and stop and start and stop many times. y lo empiezo y paro muchas veces. And I say, and I start by asking the class, what do you think is happening now? Y empiezo preguntándole a la clase qué es lo que os parece que está pasando ahora. Why do you think I said or did what I did? ¿Por qué os parece que he dicho o hecho esto? So it's very, very interactive. Así que es muy interactivo. But I get a chance to really, to really explain my thinking and my actions. Y al mismo tiempo tengo la oportunidad de explicar ampliamente mi pensamiento y mis acciones. In a way that I've always wanted to but not been able to. De una forma que siempre he querido hacer pero no he podido. So that's the mornings of Phase 4. Así pasamos las mañanas en la fase 4. And in the afternoon in the 3 afternoons I teach 3 new modalities. Y por las tardes enseño 3 nuevas modalidades. The first afternoon is dream spotting, La primera tarde es dream spotting con sueños, which is like the projected image spotting that we used in our session yesterday afternoon. que se parece a la imagen proyectada que utilizamos ayer por la tarde en nuestra sesión. But dream work with an eye position is extremely powerful. Pero el trabajo con sueños con la posición ocular es extremadamente poderoso. Second afternoon is the expansion model. En la segunda tarde tratamos el modelo de expansión, which relates to performance, but it's really different at the same time. que está relacionado con la actuación, la performance, pero de una forma distinta. We usually look at expansion as where we go after we get to a squeeze lemon zero. Normalmente entendemos la expansión como el lugar a donde vamos después de haber exprimido el limón a cero. But here we're not looking at trauma work. Pero aquí no estamos buscando trabajo con trauma, We're looking at expanded consciousness, estamos buscando la conciencia expandida, expanded sense of self, la sensación expandida del self, just as a modality unto itself. como una modalidad en sí misma. And that's also very interesting and very powerful. Y eso también es muy interesante y muy poderoso. And on the third afternoon we do body spotting. Y en la tercera tarde hacemos spotting corporal, Yeah, which is a real departure from all other forms of brain spotting. que es un inicio desde todas las otras formas de brain spotting. Because we use the pointer to find spots in the body. Porque utilizamos el puntero para encontrar puntos en el cuerpo, Which again gets direct access to the superior colliculi y eso nos da acceso directo al culículo superior in the midbrain, en el cerebro medio, to the third layer, to the tactile layer. hasta el nivel tercero. And at the same time, every time you press a body spot, the eyes go in a certain direction. Y al mismo tiempo, cada vez que tocas ese punto corporal, los ojos se van a una dirección concreta. So you can see that there's a lot of new ways to study and a lot of new material in Phase 4. Así que podéis ver que hay muchas nuevas formas de estudiar, de aprender y también mucho material nuevo. And I'm going to be pleased to bring it to Spain next May Y estaré 2020. encantado de traerlo a España en próximo mayo 2020. The dates are, again, Las fechas son May 1-3. May 1 through 3.
del 1 al 3 de mayo.